hoy tenemos una visita internacional. Para mí es un privilegio pues presentar al pastor Elber Rocha de Costa Rica, de Centro Cristiano El Camino, que hoy estará compartiendo el tema con nosotros. Pastor Elber Rocha, bienvenido esta mañana. Muchas gracias, hermano Chinchilla, de verdad que más que feliz de estar en Guatemala y sobre todo en este tiempo precioso de las fiestas patrias, que de verdad tengo a todos los hermanos allá en Costa Rica saturados de videos. Amo Guatemala. Muchas gracias por la oportunidad de estar con la audiencia en este precioso momento. Pastor Rocha, pues para nosotros es un privilegio que usted esté compartiendo con nosotros. Sabemos que usted tiene décadas ya de ministerio. Se nota, se nota. Ha escrito, pues últimamente lanzó un libro también y varios manuales acerca del liderazgo. Y hoy precisamente vamos a estar hablando acerca de qué es la iglesia. Por favor, pastor. Bien, podríamos decir que la raíz etimológica de la palabra iglesia viene de un vocablo griego que se llama eclesia y significa llamar fuera de. Entonces te vas a encontrar que la iglesia como tal la componen los que fueron llamados fuera de. Y si te pones a hilar finito, quien llama se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces cuando Dios nos llama, algunos nos llama de unas partes más profundas del pecado, a otros de otras, pero en sí el objetivo de Jesús es una comunidad de fe, de amor, donde Él pueda manifestarse en plenitud. Wow, qué definición más preciosa, Pastor Rocha, una comunidad de fe donde Él pueda manifestarse en plenitud. Y mira, si te pones a ver, Orlando, la palabra plenitud viene de un vocablo que es plereroma, del griego. Y plereroma es el que lo llena todo en todo. Entonces, imagínate, querido amigo televidente, hay un Cristo de la gloria interesado en ti, que no viniste tú a Él, Él te trajo a Él. Dice la palabra que Él escogió a los que Él quiso. O sea, tú estás en el camino de Jesús porque Él te escogió, dice, para que estés con Él y formas parte de ese núcleo, de ese grupo que conforman la iglesia de Jesucristo. Entonces, mira qué maravilloso. Entonces, es la comunidad de los que fueron redimidos del pecado, la comunidad de los que Cristo escogió, de los que Él trajo al grupo, nos hizo una familia. La iglesia del Señor es una iglesia universal, es una iglesia compuesta por hermanos de todas clases del mundo, culturas, de todas las culturas, de todos los estratos sociales, a los que Cristo vio, llamó y les ha dado el privilegio no solamente de ser hechos sus hijos, sino que también al estar en la iglesia nos hace herederos y coherederos de todo lo que es de Él. Entonces imagínate, Orlando, somos hijos de un rey, entonces ¿en qué te convertís? Y al tener ese ADN del cielo, la herencia del cielo es tuya y todo lo que el cielo tiene para ti. ¿En qué sentido puedo recibirlo? En el sentido de que toda la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo están sobre los hijos del reino de Dios, sobre los que conforman la iglesia del Señor. Pero si nos vamos más atrás, podemos pensar de que hay dos tipos de iglesia, y si se quiere hasta tres. Hay primero en el plan del cielo una iglesia angélica, esa iglesia que fue la primera, donde el Señor hizo sus ángeles con un propósito. Su propósito es adórenle todos, hasta las estrellas, adórenlo. Pero luego el Señor, después de la caída del hombre, el Señor viene para implantar su iglesia. Y Jesús, entendemos a Cristo cuando dice, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia que Cristo viene a implantar a la tierra es esa iglesia divino-humana, digámoslo divino-humana desde el sentido de que antes de que nacieras te conocí, te santifiqué y te di por profetas. Nosotros somos almas viejas en cuerpos nuevos, para decirlo así, en cuerpos finitos. Qué bonito es eso. Cuerpos finitos con un alma infinita que la escogieron en la eternidad, que la hicieron en la eternidad, que estábamos con Él y que en el tiempo nos mandó a la tierra
a cumplir la misión de la iglesia. Pastor, me gustó algo que dijiste al principio. Él nos hizo su iglesia, ni siquiera nosotros le elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Fíjate que me hace recordar aquella historia o parábola que Jesús cuenta de la moneda perdida. Correcto. Tú dijiste de diferentes lugares nos llamó, porque eso tiene una característica. La moneda no sabía que estaba perdida, pero Dios en su soberanía decidió buscarla, pues limpiarla, pues eran pisos de tierra, ¿verdad? La limpió y la tomó. Pero eso me gustó lo que dijiste. Esa es la iglesia que nos trajo Él. Él fue el que, como se cumple la palabra, Él fue el que primero nos amó a nosotros. Sí, y Jesús, como el Señor de la iglesia, en ese liderazgo, atrae hacia Él, llama hacia Él y transforma al que viene. Y hace un complemento de personas con diferentes capacidades, de diferentes estratos sociales para formar la iglesia. Mira qué tremendo es esto. Jesús escogió a un recaudador de impuestos. Para los judíos, enemigo público, ¿verdad? Era un ladrón que robaba a sus hermanos para darle al imperio dominante. Sé que esta tenía prohibido entrar al templo. Sí. Entonces, imagínate, tenemos ahí a Mateo, tenemos a Judas, el contador medio chueco, ¿verdad? Medio chuco, como dicen sí, acá. Está bien. Hay palabra también guatemalteca que dice que las cosas ahí no están cabales. Sí, ¿no? Y tenemos una serie de personajes a los que él atrajo. ¿Qué te digo? Pedro, pescador, y dice que los llamó para que estuvieran con él. Y entonces te preguntas, imagínate a la esposa de Pedro diciéndole, ¿qué? ¿No trajiste nada hoy? No, ¿y por qué? Estaba con Jesús. ¡Qué lindo! Y cómo esa amalgama de personas vienen y empatan a perfección en el proyecto del cielo, porque no solamente son llamados, sino que también se acoplan a un propósito. Y vas a encontrar que en el mismo equipo de trabajo de Cristo tenía su médico personal. Tenemos un hombre que podríamos llamar tosco como Pedro, a la par de un intelectual como Lucas, doctor. Entonces, eso es lo bonito, hermano, y lo apasionante de lo que es la iglesia del Señor. Gente que el Señor escogió para que esté con Él, que aprenda de Él y que tenga claro el para qué está en ese lugar. Hay hermanos en la iglesia que son columna, hay otros que son andamio, o sea, hay otros que son ese equipo de bloc que si se une todo, hace un edificio. Y el edificio de la iglesia está compuesto por gente de todas clases, con todas las capacidades diferentes, que cumplen una función. Y la función es proyectarle a Cristo al mundo. Y ese Cristo que lo llena todo, en todo, es el mismo que en otras palabras nos dice a nosotros, yo estaré contigo todos los días. Pastor Rocha, hay dos preguntas a que van a caer al aire ahorita aquí, a ver cómo estamos. ¿Quién es el dueño de la iglesia y qué no es iglesia? Oh, muy buenas preguntas. Yo quiero que a la vez, ahí en el libro de San Mateo, el capítulo 16, del verso 13 en adelante, vamos a encontrar a Cristo diciendo quién es el dueño de la iglesia. Y a la vez nos va a servir para contestar la segunda, ¿quién no es el dueño de la iglesia? Si te pones a ver en ese capítulo, te vas a encontrar que Jesús, como buen maestro itinerante que era, caminando por las calles, así tipo griego, ¿verdad? Andando por las calles como maestro, en un momento mira a la gente y le pregunta a la gente, ¿quién dicen los hijos de los hombres que soy yo? Es cierto. Y entonces empieza, wow, qué preguntota, ¿verdad? ¿Y quién es? Y algunos dicen, tú eres Elías, ¿no? Le tiraron, Juan el Bautista, sí, Nehemías. Sí, le tiraron todos los nombres sabidos y por haber. Y Jesús, no, hasta que vuelve a ver a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces imagínate, Orlando, ya no hay nombres que decir,
Ya todos los nombres de los profetas lo habían dicho, y ahora Jesús pone a sus discípulos ante toda la audiencia y les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí están los 12, en silencio, hasta que se levanta uno, Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, donde no habían respuestas, se necesitaba revelación del cielo, ¿cierto? Sí. Ya no había respuesta. Ahora necesitaban una revelación celestial para saber quién es Cristo. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado, o sea, gozoso, feliz, Pedro. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, ese Pedro que escucha. Y yo te digo, y Jesús le cambia el nombre, tú eres Pedro. Simón, Shimón en hebreo. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, y ahí hay la respuesta de la segunda, porque por siglos la gente ha malinterpretado ese verso y le han atribuido al pobre Pedro la iglesia que no pudo llevar nunca, sino que el Cordero de Dios, la piedra que rechazaron los edificadores, ha venido a ser la piedra del ángulo. Cristo está hablando de él, no de Pedro, aunque el nombre Pedro significa en griego pequeña roca. Entonces, ¿quién es el dueño de la iglesia? Mi amigo televidente, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él murió en la cruz por ella, Él resucitó al tercer día y está sentado en su trono de gloria, bendiciendo su iglesia, que tiene tal poder que Él mismo dijo, y ni siquiera las puertas del infierno podrán contra ella. Oye, pastor, me gustó eso. Y ahí está la respuesta. ¿Quién es? Bien dice que hay que ir a la Biblia, ¿no? O sea, sí. Biblia y Biblia. Alguien dice primero Biblia, segundo Biblia y tercero Biblia. Claro. Me gustó eso. La respuesta es correcta. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Y dice, y las puertas, y que no prevalecerán contra mi iglesia. Él mismo se atribuyó ahí el ser el dueño. Así se va. Claro. Él mismo se atribuyó a ser la cabeza, dueño. Y si te pones a ver, mira esto y pongamos los dos. Si la iglesia fuera sobre Cristo, Jesucristo resucita, está con ella, la cuida, la bendice, la unge, la prepara para estar con Él por la eternidad. Donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque somos de Él. ¿Por qué? Porque nos escogió. ¿Por qué? Porque es el dueño de la iglesia. Pero imagínate a Pedro. Jesús muere. ¿Y Pedro qué hace? Le dice a todos los demás, así en buen chapín, vos muchacho, me voy a ir a pescar. Esto se acabó, yo me voy a pescar. ¿Y quién va por Pedro sino el pastor, el dueño de la iglesia? Y cuando Pedro está pescando, Jesús le habla a Pedro y lo confronta y le dice, ¿me amas, Simón? No le dice Pedro, mira, te bajamos de rango por lo que hiciste. Antes era Simón, y Simón, hay un asunto ahí que Simón también significa arena movediza. Entonces mira, ese Simón que por revelación lo ascendieron por irse otra vez al mundo, diciéndolo en nuestro buen vocabulario evangélico, se nos fue al mundo, Pedro se fue atrás, volvió a regresar a pescar. Ese Pedro es devaluado otra vez. Y Cristo llega y le dice, Simón, arena movediza, ¿me amas? Y si te pones a ver, cuando sí, es cierto, Pedro le vuelve a decir Simón varias veces, si te pones a ver, Orlando, Pedro atrajo con él a los discípulos. O sea, su liderazgo se convirtió en un liderazgo negativo, que no cumplía el propósito del reino del cielo. Y de pronto, pues también justificable porque era un simple ser humano. Cristo es Dios. Y entonces ese Pedro atrajo con él a otros discípulos, y te vas a encontrar que Jesús tiene que ir por ellos a la playa. Y cuando salen, Jesús ya le tenía pescadito frito. Sí. Mira el padre que provee para sus hijos. Jesús les tiene desayuno, Jesús habla con ellos y entonces lo confronta. Y no le dice Pedro, pequeña roca, le dice Simón. O sea, arena movediza. ¿En qué se convirtió? Atrajo a los otros discípulos y los metió en su arena movediza, en su estancamiento espiritual. Y ahí estaban, obviando el llamado.
Y entonces cuando Jesús lo impacta, le dice, ¿me aman más que estos? Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Sí. Pastorea mi rebaño. Pastorea mis corderos. O sea, yo te llamé con una misión. Y entonces vas a encontrar que es tema para seguir desarrollando. Usted y yo fuimos llamados por el Señor. Entonces nuestro jefe se llama Jesús. Estamos hablando del tema que es la iglesia. Nos habló del origen de la palabra, nos habló de quién es el dueño de la iglesia, nos habló también qué no es iglesia. Y ahorita viene un punto muy especial al cual debemos de poner mucha atención. ¿Quién dirige a la iglesia? Pastor. Gracias, hermano. Bien, dirige la iglesia el Espíritu Santo. Ese es su complemento de trabajo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad en bendición para nosotros. Pero también necesitaba empleados. Y esos empleados son los pastores. y como pastores, nosotros tenemos la gran responsabilidad y el gran peso sobre nuestros hombros, hermano amado, de que lo que tú digas puede ser de grande bendición para alguien, como también lo puedes llevar a lo más profundo y hasta que se pierda su alma. Si te das cuenta, históricamente hablando, la religión es una de las cosas que más ha usado el enemigo para llevar gente al infierno, tristemente. Entonces Cristo, como Señor de la iglesia, forma su núcleo de trabajo y dice, allá en mismo Jeremías profetiza y dice, les daré pastores, Sí. que los pastoreen con ciencia, con amor, con un corazón pleno. Y esa estamos hablando, apartando la religión de lo que es la iglesia de Jesucristo. Son hombres que Dios llama para trabajar con Él, pero para trabajar con Él tienen que haber estado con Él. O sea, yo no puedo decirte a vos lo que no he visto ni oído, como dijo Pedro después. Señores, ustedes me van a disculpar, yo no voy a callar lo que he visto y oído. O sea, conozco a mi jefe, sé cómo piensa y tengo la dirección de lo que Él quiere. Y si te das cuenta, la iglesia del Señor hoy día, hay muchos siervos de Dios que tenemos a un montón de autollamados que los conocemos tristemente y que lejos de ser una bendición están siendo más bien un problema para el crecimiento y la obra del Señor. Hasta el nombre del Señor es vituperado por causa de sus malos sermones. Y no digamos la vida, ¿no? ¿Y qué más decir de el famoso, así dice el Señor, sin que Dios haya dicho nada? Se les olvida lo que el mismo Dios dijo. Pero el hombre de Dios... Sin esos extremos, ¿verdad? Y incoherencias. Tuvimos una situación muy fea. En Costa Rica recién pasamos elecciones presidenciales. Y un pseudo profeta en cámaras de televisión le dio una palabra profética a uno de los aspirantes. Y dice, así dice el Señor, vas a ser el presidente de Costa Rica. ¿Y acaso quedó? Entonces imagínate, tristemente nos meten a todos en el mismo saco, como decimos, y quien sufre la obra del Señor. Pero volviendo a lo que verdaderamente vale la pena, porque dice la palabra, al testimonio y a la palabra, si no, no les ha amanecido. Ah, qué bonita eso. Somos gente de palabra. Sí. Y si no lo dice, pues, discúlpeme, Señor, pero Dios no nos mandó a hablar lo que yo pienso, sino lo que Él dice. Y entonces cuando nosotros hablamos lo que el Señor dice, somos llamados por Él, trabajamos con Él, le escuchamos a Él. Yo creo que el pastor debe tener siempre su cabeza y su mirada en el cielo, enfocado con su Señor, y su oído, que es el radar, para ver qué dice el cielo. Porque tenemos personas a las que guiamos. Y la responsabilidad es tan grande que, hermano amado, podemos hacer de carbones diamantes o de diamantes desecho, tristemente. Entonces, ¿en manos de quién está la iglesia? De pastores, hombres que tienen, primero, como jefe al Señor. Segundo, que al conocerlo y estar con Él, tienen una visión clara. Me llama mucho la atención la palabra visión, porque viene de un vocablo del latín, visus, que significa ver. Entonces, Pedro le dice a la gente, yo no puedo callar lo que he visto. O sea, conozco a mi jefe,
Y si te das cuenta, cuando estás con Cristo, aprendes a hablar como Él habla y hasta hueles como Él huele, Sí, a su sí. santidad. Aquella gente le dice, estos han estado con Cristo. ¿Por qué? Porque se refleja sobre ellos. Se parecen a él. Se parecen Hablan como él. Sí, imagínate incluso Moisés. Moisés está allá en el cerro y cuando baja, los judíos tienen que taparse la cara porque el rostro de Moisés resplandecía. ¿De dónde venía y con quién estuvo? Wow. Entonces, cuando nosotros estamos con Cristo, que nos llamó a servir, vamos a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz, porque el pastor también es oveja. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y saben cuando yo hablo. Por eso cuando el pastor viene al ministerio, Jesús es el que lo llama. Primero lo escogió como oveja y lo mete a trabajo de él. Lo llama, lo capacita, pero tienes que tener tu radar bien puesto para saber qué dice tu jefe. Y cuando sabes lo que dice tu jefe, entonces sabes cuál es la visión que puso sobre ti. Alguien visionario, alguien con una visión, es alguien que sabe hacia dónde va. Y si soy pastor, guío a los que vienen conmigo hacia donde Dios quiere llevarlos. Y la gran pregunta es, ¿hacia dónde quiere el Señor llevar su iglesia? Jesús dijo, yo voy a preparar mansión para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, ¿para dónde vamos? El buen pastor, cuando nos desviamos, saldrá por nosotros como salió por Pedro, para traernos otra vez a Él y llevarnos a propósito. Y ahí es la tercera parte, propósito. O sea, ¿para qué estamos en esta tierra? Para recapitular un poquito, sabemos de que la iglesia la componen todos los que fueron traídos por Él para que formáramos su comunidad de amor. De amor. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Llevar a la gente a los pies de Jesucristo. La iglesia tiene que crecer porque es un órgano vivo y porque Jesús está vivo. Hay dos formas de crecimiento. Hay un método de crecimiento que se llama el método de crecimiento biótico. Es el pajarito, para decirte algo, que se comió un pedazo de papaya en la montaña y tiró su cremito, y ahí va la semillita y salió en media montaña un palo de papayas. Wow. Es el crecimiento natural. Biótico. Nosotros es el biótico, pero está el crecimiento espiritual. Cuando vienes a Cristo no puedes dejar de crecer, porque Jesús está vivo y la iglesia es un ente vivo. O sea, la palabra cumplirá su propósito en ti. La semilla de la palabra caerá en tu corazón y dará fruto. Y de hecho el mismo Jesús dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Entonces mira qué bonito es. ¿Por qué no vuelve vacía? Porque es palabra viva. Porque está viva. Porque es el logo, el rema de Dios. Y cuando viene a tu corazón no puede dejarte sin crecimiento. Entonces, expresiones como aquella, no tengo fe, no es cierta. El Señor dice, la fe está en ti y es un regalo mío. Solo que tienes que ejercitarlo. Entonces, la iglesia como tal tiene que crecer sí o sí. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo. Y el Espíritu de Dios la ministra y la sustenta a través de la palabra. Entonces, ¿cuál es la misión nuestra y nuestros objetivos? Alcanzar al mundo para Cristo. Dice Jesús, vayan por el mundo y lleven mi palabra a toda criatura. Y mira, el que crea y fuere bautizado será salvo. Y de una vez dice, aquellos que no lo quisieron serán condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino a esta tierra con una misión, edificar su iglesia. Y los hombres amaron más al diablo que a Jesús, las tinieblas que la luz. Pero todos los que lo recibieron, los pasó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces eso es la iglesia. Los que Jesús sacó de la luz del infierno a su reino, de las tinieblas a su luz. Pero no solamente para que te quedes engordando en la iglesia, sino para que de lo que estás lleno tengas que hablar. Y por eso dice, lo que hay en tu corazón, hablará tu boca. Entonces la iglesia tiene como fin ganar el mundo para Cristo. Y a medida que lo vamos a hacer, vamos a crecer no solamente en la relación con Él, sino en conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios quiere. Y el Espíritu Santo me va a mover, la semilla va a crecer, el río va a correr y de pronto estarás en la comunión plena con el Señor. De manera que
pasará de que de pronto andarás por ahí, el Señor te dice, haz esto. Yo puedo decirle a usted, Pastor Chinchilla, nunca dejo de orar por los enfermos, porque yo soy testimonio de ello. Cuando yo vine a Cristo, el Señor me sanó de 2 hernias inguinales, de gastritis, de sinusitis y de un problema que tenía en la parte baja de mi columna. Entonces yo no puedo callar lo que he visto y oído. Y cuando lo hacemos, el Señor sigue sembrando la semilla y la palabra sigue expandiéndose. Dicen los científicos que el universo sigue expandiéndose porque un día Dios soltó la palabra. ¿Me entendés? Y ahí va. Son millones de galaxias. Cuando usted suelta la palabra de Dios, cuando usted va creciendo con Dios, usted va a hablar de lo que Él es, de lo que Él hace, y Dios hará lo que Él quiere hacer a través de usted, porque solo somos canales. Así es, pastor. Bueno, la Biblia nos invita en la carta a Santiago que oremos por los enfermos. La Biblia dice, o sea, ese es un menester de la iglesia, sí, el cuidado y el orar por los enfermos. Y me gustó, pastor, lo que usted dijo también. El propósito de la iglesia es que predique la salvación. Al final usted está terminando con la misma encomienda que Jesús dijo, la gran comisión. Vayan. Ir y predicar. Vayan. Prediquen el evangelio a toda criatura. Pastor, este es el momento que vamos a orar. Yo quisiera pedirle a usted que dirigiera esta oración. Amén. Hemos hablado acerca de la iglesia, pero tanta gente lastimada dentro de la misma iglesia. Sí. Incomprendida, y otros no pueden comprender. Oremos por el liderazgo de la iglesia, por el pastorado, oremos por las ovejas, oremos por los que están para que sigan, por los que un día estuvieron y se enfriaron después de esta etapa de COVID, para que vuelvan, y para el que es tiempo que venga el rebaño del Señor. Amén. La iglesia es un hospital, querido hermano, donde vamos los enfermos para ser sanados. Alguien me dijo en una oportunidad, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y yo le decía, ¿qué es preferible? ¿Estar 20 años sentado a la par de un hipócrita o toda la eternidad con ese hipócrita en el infierno? Por eso yo te digo, hermano amado, sea cual sea tu realidad en este momento, si estás caminando con Cristo, sigue adelante, camina, no te sueltes. No te vas a soltar porque quien te tomó de la mano se llama Jesús. Él no te va a dejar y es fiel. No dejes de caminar, no dejes de crecer en la palabra, no dejes de hablar lo que Él dijo para que Él haga. Y si alguien te sacó del camino, regresa a casa, porque Él mismo te espera con amor eterno para abrazarte. No te va a preguntar de dónde vienes, ni cómo vienes, ni qué hiciste. Ya Él lo sabe. Si aún tu cabello lo tiene contado y no está la palabra en tu boca, ya la sabe. Entonces no tienes que esconderte para nada. Tampoco pienses de que Dios no te escucha, porque así como en este momento, si estuvieses pensando algo malo, Él sabe que lo estás pensando. No puedes escaparte de Él. Entonces eso va para los dos lados. Si en este momento, ahí donde estás en tu casa, le dices, Jesús, perdóname, Él te está escuchando. Dios no se puede esconder de ti. Jesús no se puede esconder de ti, es omnipresente y en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por tu iglesia en Guatemala, Padre, este país privilegiado, este país de hombres y mujeres de reino, de hombres y mujeres que te conocen, de guerreros y guerreras espirituales. Señor, oro por la iglesia de Guatemala. Ayuda a todo el ministerio de Guatemala, Padre, a todos los que has llamado para que trabajen contigo, para que estén contigo, para que mantengan la visión del reino de Dios y expandan a través de la palabra y la predicación tu evangelio. Oro por los que están en los hospitales, en las prisiones, los que están en las iglesias. Oro por mis hermanos consiervos, todo aquel que esté cansado, atribulado, Señor, por el peso del ministerio, que tu Santo Espíritu lo fortalezca y que tu gloria repose sobre ellos. Bendigo Guatemala con todo mi corazón y que el Espíritu Santo siga llenando toda esta nación del peso de su gloria.